Vamos a hablar de los saneos de terraplén, un tema que tienen muy olvidado los software de trazado y de ingeniería civil. Vamos a comenzar por la definición. ¿Qué es un saneo? ¿Qué es saneo? La definición de saneo en obras viales se resume a lo siguiente. Dice, los saneos en terraplén, que pueden ser también en corte, consisten en la remoción de material no apto para el desplante de cualquier obra, en el relleno de dicha excavación resultante y en la extensión y compactación de los suelos nuevos que pueden provenir de otra parte del tramo en buenas condiciones o de préstamo de un banco de materiales. ¿En qué casos se presenta la necesidad de hacer un saneo? Se presenta cuando los terrenos son blandos, están saturados o que son inundables en alguna época del año. Otro caso donde se suele presentar la necesidad de hacer un saneo es cuando el terreno tiene una inclinación transversal. Cuando es demasiado grande puede ocasionar falla por rotación de talud. Es en este caso donde es conveniente hacer un tipo escalonado o de plataformas para que se apoye de manera más correcta. Además de que el terreno que está inclinado tiende a ser erosionable o resbaladizo por la misma inclinación. Las fases del saneo son principalmente dos. Lo que es la excavación o cajeo, cuando se tiene el terreno natural, se hace un tema de desbroce o despalme. Posteriormente a ello se determina si es necesario hacer una excavación adicional para remover el material que no es competente. Cuando ya se determina que no es competente, pues se procede a eliminar el material en malas condiciones. Suele haber proyecto para ello de geotecnia o incluso que directamente en obra se dan cuenta que no cumple el material simplemente y es necesario removerlo. Bien. La segunda fase es el relleno. Ya que se ha hecho dicha excavación y que se tiene la certeza de que ya no hay material contaminado, pues se procede a hacer el relleno. Este relleno suele ser o con arenas o con tierra o una mezcla de tierra y arenas, que es un proceso que la SCT de México le llama exacteco. También puede ser un relleno con rocas de diferentes tamaños o diámetros promedio. Suele llamársele al concepto capa drenante, pedraplén o suelo estabilizado. En el caso también de rocas, por ejemplo, se aplica cuando se está haciendo una estructura que cruza un río. Cuando se están construyendo las columnas, es necesario tener acceso a ellas. Se crean caminos de pedraplén. O también cuando una obra completa pasa a través de una charca de grandes dimensiones, es necesario hacer pedraplenes. Esto pues es en sí también un saneo. En el caso que estamos viendo en pantalla es a la vez un saneo de pedraplén de poco tamaño, por ejemplo, y un terreno con una inclinación muy pronunciada, lo cual también podría generar un deslizamiento transversal. Entonces, en este caso que estamos viendo en pantalla, incluso podemos llegar a tener dos tipos de desplazamientos. La conceptualización para el cálculo. Como ya mencionamos, de alguna manera los fundamentos más básicos pueden ser 4 de manera muy general. Por sustitución de terreno, esto es cuando se tiene un terreno natural, se despalma y en el ordenador o en la computadora se le indica al software que genere una copia con cierto desnivel hacia abajo. Y posteriormente a ello, dentro de la sección se procede a rellenar con otra copia igual del terreno con una cota más alta. En el segundo caso es escalonamiento de la excavación. Esto es cuando el terreno tiene una inclinación transversal muy fuerte.
En el caso de la SCT de México, indica que cuando se tiene 25% de pendiente transversal, se debe de hacer escalonamientos. Hay casos que no aplica del todo. Por ejemplo, cuando se tiene una pendiente de 25% o más hacia un lado y dentro de la misma tiene una pendiente invertida. Es decir, se forma una V. Esto quiere decir que es lo más probable que la obra se está apoyando en el cauce de un escurrimiento. El tercer caso es el de relleno de escalonamiento. Se hace un escalonamiento y no nada más se empieza a vaciar lo que es el terraplén. Se comienza a rellenar ya sea con puede ser roca o capa drenante, o incluso material tipo Exacteco, que acordamos que Exacteco no es otra cosa más que la mezcla de tierra y un tipo de arena, que es un mejoramiento. Exacteco significa extracción, acarreo, tendido y acamellonado. Entonces es un material existente reprocesado. En el último caso es por relleno a cota. Este tipo de saneos son muy usuales previo a los puentes o en zonas inundables, cuando ya se tiene definido lo que es el proyecto geométrico o el trazado de la obra y se conoce lo que son las cotas del nivel de aguas máximo extraordinario para algún periodo de retorno, pues simplemente conociendo la cota de dicho NAME, pues se le asigna un valor por encima y entonces es cuando se hace un saneo de piedra por encima de este. En el caso de la sección que estamos viendo en pantalla, suele ser un caso directamente de obra, no en proyecto. En el caso de obra simplemente tienes tu terreno, vas y despalmas. Algunas veces el material es tan blando que el cargador frontal termina hundiéndose de más, formando roderas, formando plataformas. Ese sobredespalme también puede ser un saneo, porque de alguna manera estás removiendo lo que es la capa vegetal y más allá material que no funciona bien para la fundación. Entonces, este es un caso típico pero de obra. Vamos a hablar del primer caso de saneos, que acordamos que era por sustitución o restitución con un suelo estabilizado, el cual también podría ser algún tipo de roca, capa drenante o lo que sea. Nuestro software lo que tiene que ser capaz de hacer es poder identificarle cierta lógica al problema y resolverla. En nuestro caso le hemos asignado un principio y un fin de dónde comienza y dónde termina cada PK. ¿Qué cosas tiene que poder balancear el software que elijamos? Pues tiene que poder jugar con los parámetros de cierta profundidad después del terreno. Observe, por ejemplo, esta línea verde es nuestro terreno natural. La línea amarillosa o color marrón es donde termina nuestra fase de despalme. A partir de aquí, ya sea que el estudio lo diga o que en la obra se haya que hacer algún modelo rápido, pues nosotros vamos a tener que jugar con las profundidades. Bien, ¿cuáles van a ser esas? Bueno, podemos indicarle diferentes profundidades de lo que es la excavación. Y de manera inversa también podemos ser capaces de cambiarle el espesor de mejoramiento. Un espesor al inicio y un espesor al final. Tal vez necesitamos simplemente 2 metros de mejoramiento con cualquiera de los materiales que disponga nuestro software. Bien, usualmente es típico que solo se mejora 1 metro y una parte queda ya sea o por debajo, una parte por debajo y otra por arriba. Es típico. En caso de que necesitemos las mediciones desdobladas, el software tiene que ser capaz de, en tiempo real, separar ambas mediciones. En caso de no hacerlo, se pone un poco más complicado. Este sería el primer caso de sustitución. Observemos ahora el tema de las mediciones y vamos a ver qué es lo que es importante. Bien,
el saneo se debe de medir siempre después de la fase de lo que es el despalme. Tenemos nuestro despalme ejecutado. La siguiente actividad es lo que es el cajeo o excavación de saneo. Y en tercera, el relleno con algún tipo de material dentro de la sección sin salirse por los bordes. En este caso la conceptualización es una copia exacta del terreno hacia abajo, otra hacia arriba y recortada, procurando que no se salgan los extremos. Así es como se trabaja el tema de la estabilización por sustitución. El segundo caso que vamos a ver es el restablecimiento de terreno escalonado. Esto es porque ya sea que vamos a utilizar una máquina de cierto ancho y tenemos que irlo controlando y tiene un poco de pendiente, que no es completamente plano el terreno. Bien, entonces vamos a acercarnos en este terraplén y lo que tiene que ser importante a la hora de resolverlo es que también tenga otro tipo de lógica. Por ejemplo, en este caso, observe que hay un criterio. Le hemos dicho que después de la fase de despalme se incruste 40 centímetros como mínimo en la zona más expuesta. También le hemos dicho que el talud con el que se va a hacer los escalonamientos sea de 1 a 1. Podemos ir jugando con ellos en tiempo real, no hay problema con esto. Otra cosa que también podemos decir, también podemos jugar con el tema de las profundidades. En este caso lo hemos hecho de esta manera, de .5, .5. Bien, otro aspecto importante aquí es el ancho del rodillo. Va a depender, por ejemplo, qué tamaño de maquinaria vamos a utilizar, de tal manera que las plataformas y anchos queden absorbidos. Sí, entonces tal vez vamos a ocupar que nuestro talud sea 1 a 1, como habíamos dicho en un inicio, nuestro ancho de rodillo 2.4. Y en el caso de los extremos, ¿de qué manera vamos a cerrar el trabajo? En este caso estamos haciendo un cierre con un talud de 1 a 1. En el caso de que lo querramos simplemente hasta los extremos de la sección, como lo solicita la SCT, simplemente le ponemos 1 milímetro para el caso de exportar algún día esta sección en un XML. Recuerde que el modelo de triángulos no admite paredes completamente verticales. ¿Con qué otro parámetro vamos a poder jugar? Tenemos que ser capaces de jugar con el relleno de los petraplenes. En este caso observe que es una copia del fondo, simplemente movido ya sea verticalmente, en paralela, es decir, un offset, y de acuerdo a la forma del terreno. Son diferentes tipos de soluciones. Sí, entonces vamos a dejarlo como tal aquí en vertical. Bien, entonces listo. ¿Qué parámetros además implican en ello? Pues va a depender, por ejemplo, también la altura del escalón mínimo que vamos a tener. Observe cómo cambia la cosa de acuerdo a la altura de un escalón primario y los escalones subsecuentes. ¿Con qué tipo de material lo estamos rellenando? Ya sea con cualquiera de los que tengamos aquí en la lista o uno que le asignemos de manera natural. ¿Y cuál es la pendiente? En este caso importa mucho la pendiente porque en esencia es un escalonamiento. ¿Qué es lo que restringe el escalonamiento? Pues la pendiente. ¿A partir de qué pendiente vamos a comenzar a aplicar dicho escalonamiento? Pues cuando se tenga más de 25% a un solo lado. Porque en caso de tener otra pendiente invertida de 25%, pues está haciéndose un contrafuerte allí. Entonces, otro tipo de lógica que también tiene que encontrar la aplicación con la que usted calcule este tipo de herramienta es lo que se observe la sección. Va manteniendo cierta lógica y en el caso que se encuentra aquí en el intercambio de corte terraplén, debe de ser capaz de no cometer errores. Porque se puede hacer una programación de alguna sección con un tipo de loop y se agarre indefinidamente calculando. Pues no. Se aplica únicamente en la zona que está volando, que es la zona de terraplén. Y en el caso del terraplén puro, lo que es la intersección entre el despalme y el fondo de las capas de transición de subrasante y subyacente. Entonces esta es la zona que corresponde a terraplén y solo aquí se debe de aplicar.
no debe de valer algún tipo de excavación en tipo berma que se prolonga así hasta el infinito y dentro de la zona de corte. Eso no es lógico. Observe que tiene que tener esta lógica y tiene que ser capaz de trabajar fluidamente, porque pues simplemente una obra grande no le van a permitir estar partiendo en pedacitos de 5 kilómetros. La obra abarca tramos abiertos de 20 kilómetros. Entonces, este es nuestro caso de saneo escalonado con restitución de material. El tercer caso de saneo que vamos a ver es el de a cota fija. El que acordamos que era cuando había una zona que se inundaba y se conocía la cota del NAME. Entonces simplemente nuestro saneo o pedrablén lo subíamos tal vez 1 metro por arriba de dicho NAME. Entonces, ¿qué tipo de situación es esta? Bueno, pues vamos a observar aquí nuestro modelo en 3D. Este terraplén que tenemos aquí en pantalla puede ser una zona que se inunde, porque por ejemplo aquí es una zona lagunar y pues simplemente vamos a conocer nuestra cota, la cota del NAME, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacerle? Vamos a dibujar nuestra sección y observe, por ejemplo, aquí en este caso hemos dicho que nuestro NAME se encuentra en la cota número 28, ¿sí? Entonces, a diferencia de otros lados, le marcamos que las cotas eran absolutas, no que era un espesor. Bien, entonces nuestro terraplén se mantiene. Aquí observe la cota en donde se encuentra el cursor. Entonces siempre se mantiene de 28. Entonces, o sea, por donde sea que nos muevamos en la sección, en tiempo real está siendo calculada. Observe, cheque que está siendo calculada en tiempo real y también cheque que también no está cambiando la cota. Esto es un saneo de tipo NAME, pedraplén tipo NAME, de acuerdo a este parámetro que decíamos. Entonces, tal vez como tiene un tramo de aplicación, en un kilometraje deja de existir de manera brusca, a excepción que lo volvamos a retramificar, etcétera, ¿sí? ¿Con qué parámetros tenemos que jugar con este tipo de saneos? Pues de igual manera, igual que todos, la profundidad del cajeo, que esa es una constante en todos y cada uno de los saneos. Por ejemplo, ¿qué terraplenes van a tener, ¿no? Pues cuando sean mayores de cierta altura, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, del cierre, por ejemplo, le podemos cambiar el tipo de cierre. Y aquí es curioso este tipo de saneos. Observe, le vamos a poner, en el caso de que haya que sustituir 4 metros de material. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bien, pues es lógico que entre los ceros se excavan los 3 metros después del despalme y se hace un cierre con la inclinación que se pida. Si es una excavación bueno, es temporal, usualmente cuando es tierra sana se dejan en punto 5. En el caso de cuando son lodosos, obviamente por eso es un saneo, se le pone 1 a 1. Y el tipo de cierre, es decir, se empieza a rellenar el material, pero puede ser de varias maneras. Una proyección de este talud hasta que intersecta con el fondo de aquí sería ese tipo de cierre. El tercer caso sería el más realista, tal vez en algunos casos. Se hace la excavación y después de que ya se excavó, a partir de ahí se empieza a rellenar el talud en tongadas hacia arriba. Este es un caso muy práctico. Sí, entonces está otro tipo un poco no tan conceptual, pero podemos darlo por más válido que muchos. Bien, entonces de manera inicial lo teníamos así cerrado. Y la siguiente, el tipo de cierre es con un talud de cierre a partir de la línea del pie del talud hacia adentro. Bien, el caso que veíamos era este otro, donde se abre completamente la caja y se vuelve a rellenar de manera completa, que varía ligeramente de porque este está rellenando con un material, mientras que estos extremos se rellenan con otro. Bien, este es el tipo de pedraplén que se utiliza cuando se cruzan lagunas.
El último caso de saneo que vamos a ver para este tutorial, este tipo de charla, es el más esperado por toda la gente que utiliza ciertas herramientas aquí en México. En México suele usarse el que primero se proyectan las secciones, se calcula la sección de proyecto y después viene un calvario denominado cálculo manual y areado a manual de escalones de liga. Bien, ¿qué características deben de tener los escalones de liga? Debe de darse una situación como la que se ve en pantalla. En este caso, el terreno bombea hacia un solo lado y tiene una pendiente mayor de 25%. Debe de tener una altura máxima dicho escalón y debe de tener un ancho de rodadura de acuerdo al rodillo que lo va a compactar. En este caso hemos aplicado los escalones de liga aquí como se ve en pantalla. Observe por ejemplo que tiene profundidad cero medida desde el despalme. Entonces cada uno de estos vértices va a intersectar siempre contra el despalme. Esto es para mínima obra, para que no salga costoso. ¿Cómo se construye el escalón de liga? Bueno, pues se construye desde la parte más baja en lo que es la cuña de regularización o cuña de arranque. Y después de que ya se ha hecho esta cuña que va a servir a la misma vez para hacer un camino longitudinal en la obra. Entonces ya que se ha hecho este parámetro, ahora sí se comienza a replicar como un loop casi infinito que mencionábamos en charlas pasadas de los escalones. Siempre van a ser así y se llega hasta el final. ¿Qué podemos hacer de remate? Lo que sí podemos hacer de remate tal vez es el tema de el cierre de talud. Observe por ejemplo que nuestro cierre ya lo tenemos aquí definido, pero por ejemplo necesitaría cierta profundidad. Esto es en el caso de un saneo un poco más agresivo, más fuerte, ¿sí? O también vamos a jugar con lo que son las pendientes de dichas bermas. Por ejemplo, ¿qué talud le podemos colocar? Pues le podemos colocar el talud de las caras verticales en 1 a 1. Este sería otra versión de escalón de liga, tal vez un poco más acorde a lo que sucedería en la realidad, porque las verticales no se pueden lograr. Tampoco es verdad que estos planos inclinados, pero es un poco más realista de cómo se escurriría el material. Otro parámetro que tenemos que ponerle a nuestras bermas es que tal vez pueda jugarse con el tema de la pendiente. 5% se le debe de colocar hacia el sentido del escurrimiento. Entonces, de esa manera ya tenemos listo. ¿Qué otro parámetro podemos jugar? Bueno, pues nuestro escalón de liga. Ahora sí le podemos decir, ¿sabes qué? Lo quiero rellenar con 2 metros de capa drenante, ¿sí? Y el caso del cierre simplemente le vamos a decir, no, pues la SCT no me lo pidió y tuve que ponerlo casi vertical. En el mismo caso también no se pudo llegar a la negociación de la profundidad. Entonces ya tenemos de alguna manera un escalón de liga que a la misma vez está siendo rellenado. Entonces podemos variar todos estos espesores. Puede ser una pura capa de 20 centímetros de lo que es la capa drenante, únicamente como para rodadura de vehículos de manera interna. Entonces este escalón de liga que ya lo tenemos diseñado, ahora sí simplemente podemos mover nuestra sección real, observe, y no tiene ningún problema. También de la misma vez siempre resuelve dicha lógica. Observe que son secciones interpoladas, ¿no? Pero por ejemplo son las plataformas y llega al punto de intercambio de lo que es corte a la izquierda y lo que es terraplén, y no se pasa más allá. Esto es un modelo muy fino de lo que es un escalón de liga. Entonces, ¿cómo podemos aplicárselo a los demás tramos? Pues es bien sencillo. Simplemente damos repetir y le decimos quiero aplicar en este final y en este inicio. Y de igual manera, quiero repetir
aquí por ejemplo que no tengo nada de saneo, simplemente le digo aquí va a terminar este fin y aquí va a comenzar. Y entonces ahora sí ya tenemos en automático, así de sencillo va a ser. Entonces ya cuando tengamos hecho eso, simplemente le damos calcular y nuestro diagrama de masas, todo lo que involucra movimiento de tierras, se vuelve actualizado aquí. Entonces, así con estos clics simplemente se hacen los escalones de liga.